Buenas noches, Corrientes. Septiembre se inició en esta parte del país con muchísimo calor. 36, 37 grados de máxima en esta parte de la provincia. Un septiembre que además en la provincia de Corrientes nos acerca cada vez más a las elecciones del 8 de octubre. Como siempre, en Equipo de Noticias va a estar toda la actualidad, no solo lo que pasa en la política, hoy con dos figuras de la política correntina, pero no de ahora, sino desde hace muchísimo tiempo. Van a estar presentes aquí, en Canal 13, en Equipo de Noticias, el doctor Sergio Flinta, es el presidente de la Unión Cívica Radical. Y además va a estar presente Rodolfo Martínez Llano. Pregunto, ¿habrá un político más polémico en la provincia que él? Bueno, esta noche va a estar aquí, en Equipo de Noticias. Vamos a hablar también del caso Santiago Maldonado, de las repercusiones que el caso tiene en toda la República Argentina. Una grieta que crece día a día, que parece casi imposible de ser cerrada. La violencia escolar. Chicos muy jóvenes, de 15 años, apuñalados a la salida de un colegio. Otro de los temas para analizar, para debatir, para discutir qué sociedad y qué modelo educativo tenemos en la República Argentina. Como siempre, todos los temas, toda la actualidad aquí en Equipo de Noticias. Y como siempre, los mejores periodistas, el mejor panel. Hola Cristina, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Carlos, ¿cómo estás? Aquí arrancando un nuevo programa y bueno, con muchísimos temas interesantes, no solo los que estuviste adelantando, sino también violencia escolar, o sea, violencia en ámbitos en donde uno diría tiene que preservarse otra cosa. Violencia a la salida de las escuelas, no es la primera vez, vamos a estar hablando de eso. El tema de los seguidores, que también vos sabés que estuvimos hablando y preguntándole a las personas en la calle, en una encuesta, qué pensaban, y la palabra seguridad era una que estaba casi en todas las respuestas. Es decir, los seguidores generan miedos y algunos dicen es un tema de seguridad, más allá que el tema de tránsito, algo que lo adelantamos el programa pasado. Qué lindo tema va a ser, porque también esta noche vamos a estar hablando de esa cuestión, con presencia de funcionarios municipales y provinciales. ¿Qué es lo que se puede hacer con respecto a esta cuestión? El tema de la estigmatización, que otra vez vuelve a estar en el tapete. Y la verdad es saber también como sociedad qué modelo queremos. Me parece que también es una discusión que se va a dar esta noche. Porque vos decís a veces, escuchás en discursos antiviolencia respuestas muy violentas. Claro. Para condenar violencia, pasó con el caso Maldonado, totalmente condenable los destrozos, pero discursos muy violentos para condenar eso. Pasa con los seguidores y también pasa con muchos temas que son los que vamos a estar abordando. Una grieta que parece crecer día a día, pero en todos los aspectos, ¿no? Nos plantamos y tomamos posiciones extremas. Parece ser que ubicarse en el medio es casi imposible en este país. Hola Cristina, buenas noches. El gusto como siempre, todos los domingos. ¿Qué tal Carlitos? ¿Cómo estás? Vos y toda la audiencia, un cariño especial. Bueno, el presidente de la Nación estuvo hasta las 3 de la tarde en la provincia de Corrientes, sí, en los esteros de Liberá, en Tuspagos. Y esta sería la 7ª vez. Pero este lunes, que tenía que venir a Montecaseros, el lunes o el martes, ¿no? El lunes. Sí, es el martes, tengo entendido. El martes. El 6. Sí, iba a estar en Montecaseros. TN Platex. Claro. Sí. Dicen Tiene Frigerio al final, ¿no? que no va a venir, que va a venir el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Así bueno, que, pero Macri estuvo. Y los además, mercedeños hacen gala de que les hizo una seña del corazón, claro, en las imágenes. Tenemos las fotografías de Macri allí Sí. en el aeropuerto de Mercedes, ¿no? Porque fue a Mercedes en el avión presidencial, de allí en helicóptero Sí. hasta los esteros de Liberá. Después volvió obviamente en helicóptero, ya se tomó el avión y ya está en Buenos Aires, ¿no? Y vamos a hablar también de la visita de Mauricio Macri una vez más a la provincia de Corrientes. Hola Gustavo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿Cómo ¿cómo está usted? ¿Cómo están también todos a la audiencia? Lo decía recién, 36 grados y estamos en invierno, ¿no? Sí. Un calor terrible. Y otro de los temas también que vamos a tratar, la semana pasada salió casi sin querer, y hoy tenemos la visita de periodistas deportivos que nos van a acompañar en esta discusión respecto a la gratuidad o no del fútbol argentino. Justo en esta semana que se paró por lo que son fechas FIFA, por los partidos de la selección argentina rumbo a en la eliminatoria rumbo al Mundial de Rusia 2018, que por cierto a la Argentina hasta ahora le va bastante mal. Pero no sea negativo, usted se va a plantar como el hombre negativo de este panel. Hola Martín, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Carlitos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? De primera. ¿Fin de semana tranquila o...? Sí, la verdad que, a ver, el tema Maldonado no
prácticamente marcó la semana a todos y creo que cuando hablamos de una sociedad violenta también hay que ver de qué manera la violencia se inmiscuye en un tema como este que está dividiendo al país, porque las imágenes que vimos del Cabildo maltratado después de las protestas han conmovido y, como decía Cristina, también han generado respuestas violentas, ¿no? Yo creo que la sociedad está demostrando que para pedir, para manifestarse, no encuentra límites. ¿Nos estamos acostumbrando a la violencia? Sí, absolutamente. Y es muy riesgoso y peligroso. Pero vamos a avanzar sobre ese tema enseguida nada más, porque tengo que saludar a la señora María Mercedes Vázquez. Hola María Mercedes, buenas noches. Carlos, buenas noches, un placer. Como El gusto siempre. de tenerte aquí también. Bueno, muchas gracias, Carlita, muchas gracias. Así que bueno, cuando armamos un poco el programa de hoy tiene que estar María Mercedes. Bueno, ¿Viniste preparada? filosísima. vi. ¿Tenés invitados para hacer... Uy, cómo me voy a divertir. ¿Te vas a divertir? Sí. Bueno, mirá que estamos... Ese cruce con Martínez Llano, Es mañana tiene que ser espectacular. tapa de los diarios. Sí. Del Sí. Libertador sobre todo. ¿Del Libertador? Sí. En Confucio también En tiene Confu- que estar. Volvió Confucio. Volvió hoy Confucio, Todo, ¿no? todo un tema si vuelve Todo un tema. Confucio. ¿Por qué volvió Confucio? La primera pregunta Claro. para Martínez Llano. Claro. Él volvió, se había tomado un descanso de varios meses. Sí, volvió Confucio. Para la gente que no lo sabe, Confucio, muchos dicen que es Martínez Llano escribiendo las páginas del diario El Libertador. Y le pone una pimienta a la política correntina, debe Creo que ser... nunca él públicamente No, él no admitió reconoció. ser- sí. Él no reconoció. Él dice que no sabe quién es. Y bueno, ahora le vamos a Él preguntar. es. Él es. No tengan duda que es él. Sí, sí. Él es un negador, pero es él. ¿Negador de todo? De muchas cosas, pero es él. Te hago una pregunta, ¿es constructor de la política o es un destructor de la política? Depende de qué lado esté. Nunca se sabe bien, Rodolfo, con qué juega. Muchas veces ha destruido y ha pateado todo. Pero si tiene intereses creados, cuida. Bueno. Horacio, ¿Qué tal? ¿qué ¿Cómo le tal? va? Buenas noches, ¿cómo estás? Un gusto estar ¿Todo acá, bien? gracias. Bien, Con bien, vos bien. vamos a hablar sobre todo de fútbol, del Sí. fútbol ahora nuevamente codificado. Sí, exactamente. Es un tema controversial. Cuanto menos controversial, bastante. Bastante. Y que afecta a partir de ahora al bolsillo de la gente también, ¿no? Exactamente, a partir del mes entrante. Bueno. Mes que viene. Nos metemos de lleno en el caso Santiago Maldonado. Este es el informe y después lo discutimos, lo debatimos aquí, en Equipo de Noticias. El 1 de agosto, efectivos de Gendarmería de Esquel y el Bolsón intervinieron en una protesta en Cuyamén, en el noroeste de Chubut. Allí los manifestantes reclamaban por la devolución de tierras que históricamente pertenecieron a la comunidad mapuche. Las versiones indican que esa fue la última vez que se vio a Santiago Maldonado, un joven artesano que participaba de la manifestación. El viernes pasado, a un mes de aquel polémico operativo, se realizaron marchas en todo el país, en las que se pidió por la aparición con vida del joven. En Corrientes la convocatoria fue importante. La que se concretó en Buenos Aires culminó con destrozos, enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y unos 30 detenidos. La desaparición de Maldonado se transformó, además, en un nuevo motivo de grieta entre los argentinos. El caso Santiago Maldonado también va a ser abordado en Equipo de Noticias a través de la participación de los televidentes y lo van a hacer como lo hacemos siempre, a través de Andrés Romero, el encargado de las redes. Hola Andrés, el gusto de tenerte también aquí en Equipo de Noticias. ¿Cómo andás, Carlos? Buenas noches a todos. Tarde estaba por decir porque estoy de temprano en realidad en el canal, pero buenas tardes, noches para todos que están del otro lado también. Bueno, así como lo decía Carlos, vamos a estar por lo menos desde este lado, del lado de las redes, a través de @Equipo Noticias en Twitter y Equipo de Noticias en Facebook. Nos pueden así contactar como el hashtag que es #Equipo de Noticias en Twitter, por ahí que es mucho más rápido, donde estamos viendo la mayoría de los mensajes por ahí que son que tienen que ver con el término político, lo social quizás, o si no, en Facebook de manera privada o pública pueden dejarnos los mensajes, ahí ya saben cómo es, popular. Bien, y el caso Santiago Maldonado es el primero de los temas. De él vamos a estar hablando ya aquí en Equipo de Noticias. Martín, decías, nos estamos acostumbrando a la violencia. Absolutamente. Yo creo que el caso Santiago Maldonado conmociona fundamentalmente porque está además metido en el medio de un contexto político muy conflictivo. Hemos visto cómo la escalada de violencia en diferentes manifestaciones se ha incrementado en los últimos días. Absolutamente tenemos que mostrarnos todos unidos en el reclamo de la aparición con vida de Santiago y en la exigencia permanente al Estado de mayor profesionalización a la hora de comunicar y a la hora de investigar. De todas formas, cuando uno busca toda la información, se encuentra con que la fiscal primero pide un cambio de carátula a desaparición forzada, lo que a más de uno en la lectura periodística
lo lleva a pensar que tiene elementos para empujar en esa dirección, pero después sostiene ella en un contacto periodístico con una radio neuquina que lo que hizo fue activar una serie de protocolos ante la posibilidad de que si no se declaraba este cambio de carátula, no se puedan concretar allanamientos que ella entendía que eran claves Claro, para la búsqueda de la porque persona. hay que entender, desaparición forzada, automáticamente uno hace, el paralelismo con lo que fue la desaparición forzada de personas en nuestro país y la tristísima historia que tenemos. O sea, automáticamente te vas ahí. Yo sinceramente creo que, no sé si fue o no fue Gendarmería, no lo sé, pero lo que estoy completamente segura es que no hay un plan sistemático organizado para que Maldonado haya desaparecido, como algunos también quieren instalar. El Estado tiene su responsabilidad respecto a investigar y decirnos qué pasó. Si Gendarmería tuvo algo que ver, o no Gendarmería como fuerza, algunos integrantes también son parte del Estado y tienen responsabilidad, pero de ahí llevar a esto una cuestión de que había un interés particular, me parece que se confunde. Y lo decía Martín bien, desaparición forzada es un término con tanta connotación, pero jurídicamente habilitó a la fiscal investigar. Vos, como hombre de derecho, entendés más que nosotros de todo esto. Ella sostiene que eso aceleró la posibilidad de hacer una serie de allanamientos, pero que no tiene elementos contundentes para culpar a Gendarmería de la desaparición. De hecho, hay 4 hipótesis muy claras en el terreno de la investigación. La primera, la posibilidad de que Gendarmería en ese operativo, en la Ruta 40, lo haya levantado. La segunda, que él se haya intentado escapar del operativo intentando cruzar el río Chubut, que no es un río muy profundo, pero sí muy correntoso, y que allí puede haber surgido algún inconveniente que le haya quitado la vida. La tercera, termino las 4 y vamos. La tercera, el cruce voluntario a Chile por varios pasos que evidentemente ya permiten esta chance. Y la cuarta es el episodio en una estancia que la RAM, la Resistencia Ancestral Mapuche, reclama de restitución al gobierno de Chubut, en donde un grupo de manifestantes atacaron a un puestero y este se defendió con un cuchillo agrediendo. Más allá de las hipótesis, ¿no? Lo que yo planteo es la cuestión de una sociedad que rápidamente se divide, que toma partido. Y digo, ¿es posible situarse objetivamente en algún lugar en esta historia? ¿O rápidamente? Lo que pasa, Carlitos, que el aprovechamiento electoral que se está haciendo del tema es insoslayable, no se puede dejar de lado y profundiza la grieta y genera violencia. El hecho de que la fiscal a 30 días no haya producido hechos contundentes en alguna dirección y haya mantenido el secreto del sumario también coadyuva a fomentar una serie de hipótesis y a condenas ligeras mediáticamente y también aprovechado por la oposición. Sí, pero son de los dos sectores. La palabra Cristina. clave... No es de uno solo. Es decir, ¿dónde vas a...? Hoy la mencionaste, la Son palabra de los grieta. dos sectores, absolutamente de acuerdo. Son de los dos sectores, del oficialismo y de la oposición. Y se pierde el foco que es la aparición de Santiago Maldonado, y exactamente. en el medio hay especulaciones políticas que no tienen absolutamente nada que ver con el hecho en sí. Y Pero se pierde el la hecho función de real. la justicia es trascendental en este caso. Sí, pero la justicia a veces toma partido por un lado o por el otro pero y se hubiera pierde tenido, para la desestimar connotación, una Cristina. cantidad de hipótesis que andan dando vuelta, la justicia hubiera tenido que salir a hablar. ¿Pero qué pasa si no saben qué pasó? Porque yo no creo que la fiscal quiera esconderse, yo creo que realmente no saben qué pasó. Te puedo mencionar 2 casos resonantes en otros lugares del mundo que también, ojalá no pase con esto. Sí. El caso de Madeleine Maddox en Inglaterra y Portugal. 2007, la nena desapareció y no se sabe nada. Y el más resonante de todos, Jimmy Hoffa, el líder del sindicato de camioneros de los Estados Unidos, que fue desaparecido en 1975, un moyano. Está bien, Martín, desapareció. Sí, el primero un tema pero entiendo, otra connotación. No minimizamos. Porque No, pero lo que digo es lo terminamos. siguiente. A ver, yo entiendo lo que Cristina plantea fundamentalmente. Parece imposible que nos sentemos a discutir razonablemente los elementos Yo probatorios. leía los para comentarios, avanzar. Martín, Lo de Twitter a los ayer fue paneles, terrible. al panel le digo, ¿no? Ahí tenés la imagen. Vos tenés, por ejemplo, eso que ha ocurrido No, en eso el es lo que Cabildo y ocurrió en la demás, marcha. también es repudiable, pero también es una escala de valores, ¿no? Sí, es decir, hay una persona que está desaparecida, me parece que es mucho más importante que después se trata de hacer partido político de esta cuestión también. Pero digo, vos leés los comentarios en las redes sociales, no estamos hablando de comunicadores, no estamos hablando de políticos, estamos hablando del ciudadano medio, del ciudadano común. Pero es impresionante el grado de violencia que esos comentarios tienen, poniéndose en una posición o en la otra. Digo, nos cuesta hasta como sociedad
ponernos en un lugar equilibrado. Decir, Absolutamente. bueno, ¿Y a- acá hay y a un vos joven te parece, desaparecido. Carlito, Perdón, que Carlos, no tiene que no- ver con que estamos a pocas semanas de No, Cristina, porque esto viene, No. terminan las elecciones y el problema No, sigue. que se haya tomado el tema como se tomó, tan livianamente, con No, va una a seguir condena después, tan rápida. después del 22 de Sí. octubre también, sí, es una cuestión. Absolutamente. Ojalá que aparezca y con vida antes de las Pero elecciones. Yo pero- no sé si vos estás, ayer pudieron escuchar, ayer se viralizó mucho por WhatsApp un audio donde decían, que primero hablaba un hombre que apareció, después hablaba una mujer que apareció, después la revista Noticias, el director Eddie Zunino, desmintiendo toda esta cosa. Acá hay que también ver en los servicios de inteligencia lo que han juzgado los Sí. servicios de inteligencia en todos los gobiernos. Y hoy escuchaba que esta viralización de los audios de la aparición de Santiago Maldonado, inclusive mostrando el cuerpo de una persona apuñalada, tenía que ver con los servicios de inteligencia. Para mí esto es mucho más grave que llevarlo a una connotación. Yo insisto con el tema de la grieta, pero no por cuestiones políticas nomás. La sociedad está muy fracturada. Claro, pero además, si analizamos la incidencia que tiene, alguna vez nos pusimos a pensar en cómo incide en nuestras vidas Internet y las redes sociales. Y el 80% de lo que vemos es violencia. Sí, es violencia. A mí me da la sensación que hay otra cuestión. A ver, todos queremos que aparezca con vida, o sea, ojalá aparezca lo más rápido posible y que esté bien. Pero supongamos que se da, y seamos sinceros, hace un mes que esta persona es la peor de las hipótesis. ¿Sí? Y supongamos una de las que vos dijiste, aparece el cuerpo en el río. ¿No? Vos dijiste que se pudo haber caído en un río. Son las teorías que manejan los investigadores. Pero supongamos que aparece el cuerpo de Maldonado en un río. La gente que hoy ya cree que a Maldonado lo mató Gendarmería no va a cambiar de opinión aunque vos le digas lo contrario. La gente que cree que Maldonado tuvo un accidente u otra cosa y cree que no fue. Entonces también tenemos una cuestión con la credibilidad. Y pasó con el caso Nisman. Es decir, No importa la verdad, no importa no la importa verdad. si a Nisman lo mataron o se mató. Quienes creen que lo mataron, no va a haber manera ni con un fallo, no sé, del máximo tribunal que cambie. Bueno, pero ¿quién, Cristina, hubiera tenido que aportar lo suyo institucionalmente para fortalecer esta Bueno, pero es la misma democracia? justicia, pero no se cree en la justicia tampoco, ¿eh? Bueno, pero si a 30 días en España ocurrió un atentado y a 48 horas ya tenían más o menos un esquema de quiénes estaban involucrados y los estaban Pero, buscando. ¿y cómo salimos de este problema? Como sociedad, ¿cómo salimos? Y que las instituciones funcionen y que los que están en los lugares de gobierno sean lo más profesionales posibles, porque acá hasta también se estaba cuestionando la profesionalidad de los que fueron a investigar, no tienen suficientes recursos. Mirá, No sabemos si Nisman se murió, lo mataron, y hablamos de profesionalismo, Cristina. Este Y país bueno, y no cuando es ingresaron profesional. al departamento de... yo adhiero, también adhiero. faltó profesionalismo. Estamos más cerca del territorio poblado que de la nación en términos organizada y en todo sentido, en jerarquía institucional, en responsabilidad. Todo parece Boca River. Sí. Se circunscribe a eso. Las famosas antinomias argentinas que Sí, parecen sí. nunca terminar, ¿no? Bueno, acá hoy estamos por tocar un tema que de alguna manera también revela cómo la violencia nos está dominando, que es el tema de los seguidores. Sí. Parece un supraestado dentro del Estado. O sea, ellos tienen reglas propias, andan en bandas, pasan los semáforos en rojo, si vos reclamás algo capaz que te destruyen el vehículo. Bueno, eso es violencia. Es violencia. Bueno, pero ahora después vamos a hablar del tema de los seguidores, pero estigmatizar a toda una gran cantidad de personas porque andan en masa, y asociarlos directamente seguidores igual delincuentes, ¿no? O para no ser tan terribilante, igual a personas que infringen completamente todo. Masificar eso, ¿no es también violento? A ver, tratar de ser más específica, Sí. porque la verdad es que el Estigmatizar, escenario... decir, todos los seguidores son delincuentes, No, los yo no seguidores digo. No, son eso no esto. digo. A ver, Eso no dijo. por eso, yo lo que... sería importante que sumemos a la gente común también para discutir este tipo de cosas. Por ahí en las redes nos pueden clarificar. Cuando vos decís esto, estás exigiendo más precisión y estoy de acuerdo. O sea, nosotros comunicamos y por ahí la generalización nos puede llevar a una equivocación. Pero está claro, Cristina, que la mayoría cree que tiene esos derechos incorporados. Eso de no respetar el semáforo, de no respetar las leyes de tránsito. Y lamentablemente, a veces en ese grupo enorme de personas, no hace falta que sean 100. Por ahí 20 te arman un revuelo, como en los grandes estadios, como en todos lados. Pero está bien. Son todas cuestiones que se plantean con una cuestión de grieta, o sea, si vos me decís a mí, tienen que respetar, y obvio tienen La que palabra respetar. común es claro, violencia, siempre. Pero siempre posicionarte de un lugar a otro
genera estas cuestiones. O sea, que Yo digo que fomentamos más la allá de los grieta. casos. Yo le digo que se queden Yo escuchando digo- algunas respuestas que dio la gente Claro. en la calle y son... Yo digo que más allá de los casos, de lo que vamos a estar analizando, siempre, en eso coincido con Martín, el común denominador es la violencia. Y la Argentina tiene un pasado muy negro en ese aspecto. Sí, Y sin me lugar a parece duda. que estamos muy cerca de empezar a caer en ese lugar. Y después de eso es muy difícil salir y el costo para salir de esa situación es altísimo. Y estás hablando de vidas humanas. Y a mí lo que siempre me va a preocupar es que, por ejemplo, en este caso, Santiago Maldonado aparezca y aparezca con vida. Parece que es lo más importante. Y que los medios de comunicación y que el periodismo no tome partida para un sector. También hay que hacer una verdadera autocrítica del periodismo. Es que colaboramos en la grieta. María Colaboramos en todo, porque estamos del lado de tal, estamos del lado del otro. Y en el medio pasan una cantidad de cosas. Sí. Nosotros no podemos tomar María partido Mercedes, en la este dirigencia tipo de política cosas. es incoherente, porque la expresidenta de la Nación coadyuva a la grieta. Se fue a No, yo rezar estoy hablando por del Maldonado. periodismo, no de la expresidenta. No, pero es que se fue la dirigencia política también tiene que dar fuertes señales. Pero yo Para hablé del eso se periodismo, los elige. Cristina, porque yo no hablé de la expresidenta, yo hablé del periodismo. Nosotros tomamos una postura, o estamos de un lado, o estamos del otro, Claro. estamos a Pero favor es de que una, tenemos, a favor de otra. solemos Yo, tomar por ejemplo, posturas y- Sí, y- postura, y claro, y él- pero no hacer de esto que no sea una cuestión política, ¿viste? Que sea, la cuestión tiene que ser Santiago Maldonado, no tiene que ser Nada más. Si no desvías el eje de la cuestión. Exacto. Si es yo la empiezo a hablar aparición, más ¿viste? de las pintadas en el Cabildo Claro. de Santiago Maldonado, estoy Claro, desviando el eje. absolutamente. Estoy desviando el Es que eje. está claro Más eso. allá que eso es algo que es absolutamente reprobable y que hay Claro. que denunciarlo, Porque eso que las puntualmente personas que hay lo que hicieron tienen... señalarlo en el momento y después seguir. Exactamente. Porque el tema es el que vos decís. El Cabildo lo pintás mañana. El tema de Santiago vuelta, Maldonado sin problema. no lo vas a Ahora, hacer aparecer todos los días. Ustedes no se preguntan que en el que cualquier nimiedad, cualquier pavada sale fotografiada al instante, que no hay una imagen nítida de la presencia de Santiago Maldonado en el Pero lugar. eso es peligroso, Cristina. ¿Qué estás sugiriendo ahí? No, estoy sugiriendo que en la era de las comunicaciones y de que cualquiera tiene un celular, no haya algún elemento que le sirva de prueba. No estoy poniendo en duda que el tipo haya estado ahí. Estoy Pero, diciendo está bien, que hay que pero, acreditar ante Cristina, la justicia. A ver, puedo coincidir con vos en que esa es la visión de la fiscal hoy, por ejemplo. Pero lo que dice Carlos, me parece, es lo que trasciende todo. O sea, lo que en definitiva nos tiene que empujar en la dirección de exigirle al Estado, ojalá pueda, clarificar y que esto, hasta para los familiares, si es como dice Cristina, que pasa un mes y uno se imagina lo peor, quede claro. Porque si no, vamos a estar frente a un fracaso Pero de ¿y toda si la los sociedad. familiares también le están Cristina, pidiendo la a obligación es del justicia? Estado. Del Estado entendido, Sí, que la obligación es del absolutamente. Estado. Cuando Y vos es la hablas de Estado, justicia. no estás hablando únicamente del Poder Ejecutivo. Sí, sí. El Estado en su acepción amplia es el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial. El Estado, en su acepción amplia, es la que tiene que dar las explicaciones. Pero ¿cuál es ¿Dónde el está Santiago Maldonado? resorte primero que tiene la facultad en un Estado de derecho? La justicia, totalmente de acuerdo. bueno, Sí, sí. Y coincido con vos justicia no está en que el dando Poder respuesta. Judicial no está a la altura de las circunstancias. No, para nada. No está en ninguna provincia argentina. Corrientes no es la excepción. Era Absolutamente. Coincido.